Bueno, les damos la bienvenida. Estamos comenzando un nuevo ciclo. Hola, ¿qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Un nuevo ciclo de charlas en CITEP. Las últimas semanas habíamos diversificado las acciones en distintas unidades académicas, pero hoy volvemos con un nuevo ciclo que tiene que ver con pensar qué implica la virtualidad o esta transición de la enseñanza en estos espacios virtuales. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de contar con Daniela Lieberman. Daniela Lieberman es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, especialista en constructivismo y educación por Flaxo, especialista en docencia en entornos virtuales por la Universidad de Quilmes, ha cursado y aprobado la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de Flaxo, concluido su tesis que en la actualidad se encuentra en evaluación y en la que investiga la interacción comunicacional en los entornos virtuales de aprendizaje. Ha realizado cursos de tutorías en la OEI, de materiales didácticos y Moodle en Flaxo, se desempeña como coordinadora técnico-pedagógica en posgrados del área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de Flaxo, y es autora del libro Animarse con las ciencias, documentaciones, aportes y experiencias de ciencias naturales en educación inicial, y coordinadora y coautora de numerosos libros de texto de ciencias naturales. Bueno, Dani, es un placer contar con tu participación en esta asesoría y que puedas contar todo eso que has investigado, todo lo que has profundizado para darnos pistas para pensar la interacción en entornos virtuales. Todo tuyo, Dani. Bueno, muchísimas gracias Silvia y al CITEP por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que se acercaron para escucharme, de este mix curricular, ¿no? Que uno le escuche, dice que ¿no? Un poco que sale de todo eso. Pero bueno, es así, ¿no? La vida como que nos va especializando, desespecializando y nos vamos volviendo a encontrar. Así que bueno, toda una mixtura. Bueno, primero les quería preguntar, para saber un poquito, conocerlos más, digamos, si tienen experiencia en entornos virtuales y de qué carrera vienen, así sé más o menos con quiénes estoy conversando. Yo estoy Pueden mirando el ponerlo chat. en el chat, En el chat, claro, perdón. pueden escribir en el chat de qué Genial. unidades académicas son. Prácticamente todos en este momento tienen experiencia en entornos virtuales, dada Sí. la urgencia en esta transición y muchos se han venido especializando en los últimos meses de manera profunda en distintas estrategias. Tenemos personas de ingeniería, de FADU, de veterinaria, del CBC, de proyectual, de construcciones de FADU, de UBA 21 y Facultad de Agronomía, de FADU muchos, de filosofía, de ciencias económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas, de FADU y de filosofía y letras. Sí, leo también de diseño, de imagen y sonido. Bueno, la verdad que de todo un poco. Buenísimo. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Así empezamos. Y ahora quiero ver el chat. A ver, voy a correr esto entonces. Bueno, genial. Bueno, a esta charla, a esta conversación, porque también voy a esperar en algunos momentos hacerles algunas preguntas a través del chat, a ver qué opinan. Sí, la he titulado Enredarnos, interactuar para aprender en los entornos virtuales. He visto que en otras asesorías anteriores estuvieron trabajando sobre el diseño, ¿sí? Bien desde el inicio, desde el diseño de, digamos, las plataformas, de las aulas virtuales, también hablaron de la intercomunicación, de la comunicación en las aulas virtuales, y hoy hacia donde vamos a ir es, digamos, algo más específico, como si fuese un Zoom, ¿no? De mayor a menor, y vamos a ir hacia el lado, digamos, de los foros. Nos vamos a centrar en los foros. Pero también dentro de los foros,
nos vamos a, digamos, parar en aquellos foros en los cuales uno pretende la, digamos, construcción conjunta de aprendizaje. Bien, entonces, no me pasó, ahora sí. Les propongo comenzar con una pregunta que todos quienes de algún lugar u otro hemos llegado a la educación, ¿sí? Seguramente nos hemos hecho, y es ¿cómo aprendemos? ¿Sí? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo creen así, en pocas palabras y por el chat, que nos vamos a comunicar por allí, cómo aprendemos? ¿Quién se anima? Digo, es una pregunta que a la hora de pensar en la enseñanza, todos nos hacemos. Bien, genial, Silvia dice que experimentando con otros, leyendo, escuchando, pensando, leyendo, resumiendo, releyendo, escuchando a otros, probando, a partir de la experiencia sobre algo nuevo, haciendo, zona de desarrollo próximo, intentando, se me va muy rápido, bueno, compartiendo, investigando, intentando contestarnos las preguntas que nos hacemos, investigando, interactuando, con dudas, fundamental, aprendemos solos y sobre todo en intercambio con otros, en trabajo colaborativo, a partir de cuestionarios, practicando. Sí, sale, el hacer sale como una cuestión importante, ¿no? Para aprender. Bien, partamos de, a ver, aquí sigue, haciendo, bien. Bueno, partamos de la base, ¿sí? De que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una construcción propia en base a nuestra experiencia, ¿sí? Con los demás, con el mundo y con los objetos del mundo, por supuesto, que nos rodean, y que también tiene que ver con aquello que traemos por nacer seres humanos. Ahora bien, yo me voy a parar, como hay muchas teorías diferentes, ¿sí? Sobre el aprendizaje, entonces me voy a parar desde los enfoques socioculturales, ¿sí? Es decir, que desde los enfoques socioculturales, es decir, Vygotsky y todos los neovygotsquianos, el aprendizaje es un proceso socialmente distribuido de negociación de significados que permite la construcción conjunta de conocimientos. Ahora bien, ¿qué quise decir con todo esto que dije? ¿Sí? Es decir, lo que quise decir es que es social, porque como muy bien lo dijeron por el chat, se aprende con y de los otros, ¿sí? Es distribuido, pues, ¿dónde está el conocimiento? El conocimiento está en cada una de las personas, pero también en la interacción que se establece eh, entre las personas, como desparramado, ¿sí? Entre todos nosotros. Es por eso, entre otras razones, que el conocimiento se construye conjuntamente. Pero también hablamos de negociación de significados como mecanismo necesario para esta construcción, ¿sí? Bien. Cualquier duda me lo escriben por el chat, ¿sí? Puede pasar que yo no la vea y Silvia o Paz me digan. Bien. A ver, supongamos que estamos todos frente a una clase o leyendo el mismo texto, ¿sí? Pero cada uno por su lado. En estas condiciones es como que todos estuviésemos recibiendo la misma información, que es, bueno, o pongamos, por ejemplo, todo esto que yo les estoy diciendo. Es decir, estamos recibiendo información que es como un conjunto que tiene un arreglo de determinada manera, un conjunto de datos, ¿sí? Ahora, ¿de qué modo esta información se transforma, que recibimos, se transforma en conocimiento? A ver, pensemos un momento. ¿Estamos todos en este momento interpretando lo mismo? ¿O cuando leemos todos un mismo texto, todos estamos entendiendo lo mismo? Es decir, además, todos contamos con los conocimientos previos, los mismos, como para entender lo mismo de la información que se proporciona. No. Ah, bueno, está contestando, me encanta. No, tampoco, no, perfecto. Es decir que
Pensar en una respuesta afirmativa sería desconocer la subjetividad de cada uno, si los supuestos o esquemas desde los que cada uno de nosotros actúa, en nuestros marcos de conocimientos previos desde ya, inclusive nuestra identidad. Es decir, que podríamos decir que son lícitas, eh, desde la educación, distintas interpretaciones a partir, aunque estemos partiendo de una misma información. Es decir, ¿cuántas veces nosotros enseñamos algo y nuestros alumnos están aprendiendo otra cosa diferente? Es decir, esto suena un poco contraintuitivo, ¿sí? Y lo entiendo, pero digamos, construir justamente tiene que ver con las representaciones internas, digamos, de cada uno y las actividades que proponemos. Entonces, si nosotros, en cambio, habilitamos un espacio donde se produzca el flujo de esa información que está ahí indicado con perdón, se me perdió el mouse, acá, que está indicado con toda esta maraña naranja, ¿sí? Y podamos relatarnos nuestras diversas interpretaciones, disintiendo o acordando, cuestionándonos, tratando de resolver un problema, estaremos negociando, ¿sí? Es decir, que estaremos construyendo conocimiento conjuntamente. Y la primera condición para que ello ocurra es la interacción. Obviamente que si no interactuamos, no vamos a poder construir conjuntamente conocimiento. Ahora bien, ¿cómo llevamos todo esto, ¿sí?, que he dicho hasta ahora, al tema que nos convoca, que es la educación a distancia? Y las plataformas a través de las cuales se plasman los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, los foros de intercambio aparecen como el espacio más utilizado. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque permite construir diálogos, casi podríamos hasta emular diálogos presenciales, y entre quiénes, entre docentes y alumnos, y también, fundamentalmente, entre los alumnos entre sí. Son espacios, como saben, como algunos seguramente ya sabrán, de comunicación asincrónica, es decir, que no todos tenemos que estar comunicados al mismo tiempo, y ubicua, es decir, que cada uno puede estar desde su lugar. Y esta comunicación la podemos realizar a través de diferentes formatos. En general son formatos textuales, sí, escribimos mensajes, pero también podemos utilizar videos, audios, imágenes. Eh, Hay, digamos, distintos modos, ¿sí?, de poder interactuar. Lo importante es que sin esta interacción, como decíamos, no hay negociación posible de significados. Ahora bien, y aquí es donde yo quisiera hacer un alto y detenernos a pensar, que también ustedes puedan comentar por chat. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí muchas veces lo que me sucede es que esperamos que las cosas sucedan naturalmente, nos parece que tienen que darse naturalmente, es más, como que tienen la obligación de darse naturalmente. Entonces no consideramos que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada al respecto. Y en general es así, digo, porque nosotros leemos, digamos, todo lo que ocurre, las experiencias que ocurren a diario, digamos, la gramática de la vida, si se quiere llamar de alguna manera, pero a veces no sucede naturalmente esta cuestión que todos estamos esperando que ocurra. Claro, y esto nos desconcierta un poco, ¿no? Nos saca de nuestra zona de confort, y lo primero que hacemos, como con todo, es atribuirlo a causas externas, ¿sí?, sin ponernos a revisar nuestros propios supuestos de los cuales estamos pensando que eso debiera ocurrir. Y aunque la respuesta muchas veces está ahí adelante nuestro, no la vemos. Supongamos, por ejemplo, un foro de intercambio, y vamos a decir un foro de intercambio en el cual queramos construir conocimiento, ¿sí?, porque podemos ser un foro de intercambio con distintos, digamos, objetivos. La pregunta que sería, ¿sí?,
por el chat es, ¿qué esperan que suceda en los foros virtuales de construcción conjunta de aprendizaje? Si se animan. Es bien sencillo, lo primero que les venga a la mente es que, ¿qué esperan encontrarse? Intercambio, un diálogo, intercambio, que aparezcan reflexiones individuales, que los estudiantes se animen a participar, eso es lo primero, sí, que cuando un estudiante plantea algo, algún otro conteste, preguntas, emular lo que sucede en el aula presencial, interacciones entre los estudiantes, preguntas, participar en el intercambio, que participen, sí, sí, eso la verdad que es lo primero y es un tema. Algo similar a lo que ocurre en las enchinchadas, chequear si hay aprendizaje. Por mi experiencia en general, cada uno da opinión y hay poca interacción, creo, diversidad, timidez, y quisiera acción y participación. Los entiendo totalmente. Transmitir conocimientos y herramientas que tengamos devolución de los estudiantes, cambio de información, que se planteen nuevas inquietudes. Bien, que se planteen nuevas inquietudes, ¿quiénes? Por ejemplo, el docente o que está coordinando ese foro o los estudiantes, digamos. Muchos miran y no participan. Sí, ese es un largo tema de debate, ¿no? Si leer es participar o no, de algún modo, ¿no? Pero bueno, hoy no se excede. Ambos, está bien, que ambos hagan nuevas preguntas me parece muy bien. El diálogo entre pares, sí, cuando sucede es maravilloso. En general a nadie le gustan los foros de debate. Bueno, puede ser por distintos motivos, puede ser también porque todo lo que uno, digamos, deja en un foro de debate queda ahí escrito, ¿sí? Queda muy visibilizado. No es como en una clase, bueno, lo dije, alguien no me escuchó, queda ahí escrito. Para algunos es más fácil y para otros es mucho más difícil, pero es una exposición importante. Leer también es participar, ven, por aquí hay otra opinión, es un reflejo de una clase donde solo pocos participan. Bueno, en general las clases presenciales también participan pocos, digamos. Si es que se da lugar a la participación, muchas veces ni se participa. Bien, continuemos. Perdón. Muchas veces asumimos, ¿sí? En línea con lo que vienen diciendo, que un grupo de personas que acá están representadas por estos puntos verdes en un entorno virtual, específicamente en un foro de intercambio, y este serían docentes y alumnos en un foro de intercambio, simplemente por ser adultos o por tener los mismos intereses en común, comenzarán a interactuar naturalmente. Es decir, que sostendrán un diálogo asincrónico, predominantemente textual, en la mayoría de los casos, que podría asemejarse a un diálogo presencial. No digo de una clase presencial, sino un diálogo presencial. Y esto es lo que muchas veces no sucede y que les estaba comentando. Y que entonces muchas veces decimos, bueno, yo no tengo nada que hacer, en realidad la gente no se anima, en realidad o no les gusta, en lugar de empezar un poquito a revisar, digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Eh, por aquí Mónica dice, bueno, acá Jorge es muy útil buscando estrategias pedagógicas para la masividad. Habría que diferenciar entre la opinión y el foro como resultado de lectura y actividades. Claro, suponemos un foro, bueno, gracias, así lo vuelvo a aclarar, estamos pensando en un foro con una actividad de construcción conjunta de conocimientos a partir, por ejemplo, de algún material que deban haber abordado previamente. Bueno, aquí tenemos los mismos puntitos, nada nuevo, con la letra E están identificados los alumnos, con la D que está por aquí, ¿sí? ¿Se ve mi mouse? Perfecto, bueno. Y los alumnos. Es decir,
Un conjunto de personas en un foro virtual, alumnos y docentes, no necesariamente van a formar una comunidad cohesiva, digamos, de ricos intercambios, que creo que es lo que todos estamos buscando, necesarios para esta construcción de conocimientos. En ocasiones presentamos actividades visuales muy atractivas, muy motivantes, que despiertan la curiosidad de nuestros alumnos. Eh, las preparamos con mucho cariño, con preguntas a partir de un determinado material, ya sea una clase, un video, como veníamos diciendo, una noticia, etc. Y supongamos, el primero de los casos, que contamos con una alta participación en los foros, o sea, como que partimos bien, ¿sí? Vemos aquí, ¿qué es esto que estoy mostrando? La D, nuevamente el docente, a los alumnos, y estas aristas o líneas, como las queramos llamar, son las vinculaciones, vínculos, relaciones. Vamos a decir que en este caso se trata de los mensajes que están posteando los alumnos, ¿sí? Son los mensajes de los alumnos. Todavía no le pusimos ninguna dirección ni ninguna flecha. Entonces aquí, supónganse que tengamos esta cantidad de alumnos, o un poquito más, decimos, ay, qué bien, toda la gente participó, y la verdad es que estamos como muy contentos. Ahora bien, pero ¿entre quiénes sucede esta comunicación? Claramente vemos que la interacción que se produce es entre el docente, ¿sí? Que se ubica en el centro, que tiene el control, ¿sí? el conocimiento, y los alumnos, ¿sí? Bien, ¿cuándo sucede esta estructura? Digamos, esta red que emerge, ¿sí? De las interacciones. Esto ocurre cuando el docente presenta una consigna y cada uno de los alumnos lo que hace es simplemente contestar a la consigna. Es decir, entro, la contesto, por ahí leo o no leo lo que pusieron mis compañeros, porque se escribe muy largo, no, es muy tedioso leer todo, y nos vamos. Es decir, participé y está. A este tipo de configuración, por ponerle un nombre, la llamamos estrella, donde hay un actor, como el docente, claramente central, ¿no? Y esto también nos puede hacer recordar a ciertas concepciones del aprendizaje. Pero también esta estructura emerge de ciertas posturas didácticas en la virtualidad, que es el no responder, o sea, que el docente no interviene hasta el final. Es decir, ¿es esta la interacción que buscamos en un foro de construcción conjunta de conocimientos? También puede suceder que acá aparece algo, pero bueno, es simplemente porque la forma de las aristas, de estas vinculaciones. También puede suceder que digamos que cada uno conteste a la consigna, es decir, al docente, y que el docente se haya tomado el trabajo de responder individualmente a cada uno de los alumnos. Y decimos, qué bien participaron todos, qué bien trabajé, le contesté a todos. Y nos quedamos, en principio, muy tranquilos. Una vez más, podemos pensar si esta es la interacción que pretendemos, y como Jorge dice en el chat, depende de cuál sea el objetivo, y estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Hay ocasiones que presentamos en los foros y que no estamos buscando una construcción conjunta de conocimiento en un principio. Después podemos utilizar aquello que aportan para que sí sea una construcción conjunta de conocimiento. Por ejemplo, de hecho, si me pongo a pensar, como tutora tengo un foro que es más, nadie puede leer, perdón, lo que dijeron los compañeros hasta que no cuelgue su primera pregunta, su primer aporte. Y su primer aporte no vale que sea obviamente, hola, ¿qué tal? Después participo. ¿Por qué? Porque se presenta una experiencia y se a los alumnos que cada uno de ellos postule la hipótesis de por qué sucede aquello que sucede, ¿no? Lógicamente, una experiencia que esté alejada de su campo de conocimientos. Y a partir de aquello, luego de eso, sí sirve material para comenzar otro tipo de intercambio. El tema es que
entre no estar y aparecer al final, y estar demasiado, que inclusive uno cuando está demasiado hasta como que interrumpe las conversaciones entre los participantes, ¿no? Porque es como que es la palabra santa, la palabra del docente, cuando, digamos, no debiera ser así, uno buscaría una comunicación mucho más horizontal, desde ya sin desconocer la jerarquía, digamos, de un docente en una clase, y que todos aceptamos que hay asimetría. Pero bueno, en este caso también continuamos con monólogos en paralelo, ¿sí? Bien. Como les decía antes, entonces el docente sigue teniendo el centro, digamos, el control, es una persona con mucho, digamos, prestigio dentro de este foro, dentro de esta comunidad. Ahora, a ver, si estamos concibiendo al aprendizaje desde los enfoques socioculturales, como veníamos diciendo, como un proceso distribuido socialmente de apropiación de significados, y donde la coconstrucción surge de la interacción entre los alumnos, entre sí y con el docente, digamos, el modo en que se entraman los diálogos sí es importante. Es decir, quién habla con quién tiene un papel central, cuánto y cuándo se habla, son algunos de los factores que van a determinar la estructura, digamos, de estas redes de comunicación, bien, que emergen. Bueno, ahora sí, tal vez algo más así es lo que estaríamos buscando, ¿no? Aquí en este caso vemos que, bueno, los alumnos están interactuando entre sí, el docente tiene una posición central, justamente por lo que hablábamos, pero no está en el centro, ¿sí? Es decir que se da lugar, cuando tenemos este tipo de configuraciones, estamos dando lugar a la enseñanza recíproca, a la negociación de significados, al disenso, en cuyo camino podemos llegar o no, al consenso, pero que habilita una red compleja de interacciones. Es decir, que si bien el docente sigue teniendo una jerarquía, si nosotros sacáramos al docente, bueno, aquí después les voy a mostrar, en esto no tengo la imagen sin el docente, veríamos qué es lo que qué queda de todo esto, de las interacciones entre los alumnos. Y entonces, claro, naturalmente, creo que surge una nueva pregunta, y es, ¿de qué manera lograrlo, verdad? ¿Sí? ¿De qué manera podemos lograr llegar a este tipo de interacciones? ¿Hasta aquí tienen preguntas, algo que haya quedado en el aire, que no se haya entendido o que quieran comentar? Depende si sirve, bueno, para un intercambio horizontal. Bien. Entonces, ahora sí, ¿qué estrategias, y esta sí es una pregunta para que quienes quieran puedan contestar a través del chat, qué estrategias se podrían poner en práctica uno o una docente virtual para intentar la interacción entre los participantes en los foros de intercambio? ¿Sí? Pensemos, es decir, aparte, digamos, de la consigna, que después hablamos un poquito. ¿Qué estrategia se les ocurre? Pensemos con qué herramientas contamos los docentes en un foro virtual, y la herramienta con la que contamos son nuestros mensajes. Presentación de TPs tipo enchinchada virtual. ¿Hace falta que en este intercambio el docente siempre cierre o abra la interacción? A ver, te estás refiriendo como a un caso en especial, o sea, sobre lo que estoy preguntando. Supongamos un foro en el que el docente dejó una consigna, ¿sí? Empezaron a participar y ahí entra el docente. Tal vez, Dani, si quieren y es más fácil, pueden usar el audio para participar, a lo Ah, mejor. bueno, también. La participación no solamente
Por acá dice, yo no estoy viendo, veo a poquito, Silvia, si vos lo ves, yo porque estoy leyendo el chat y tengo la pantalla. Excelente, Eh, quédate. Sí, la hace, pregunta, una de las preguntas, ¿me escuchan? sí, sí. Es, en el modelo que vos Bueno, presentabas, en el sí. cual hay diversas interacciones, y si bien el docente no es central, pero está, si es necesario que en ese tipo de interacciones el docente siempre esté, o tal vez hay alguna interacción que, bueno, se le pierde, va por otro lado, construye otro tipo de conocimiento y después en algún momento aparece. Ok, vos decís si se puede dejar a los alumnos que interactúen entre ellos. Por Esta es ejemplo, la pregunta. Sí, y sí, después ver, digamos, tener algún momento de común. sí, 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 sí. De hecho, es una posibilidad, ¿sí? Digo, pero es diferente no entrar el día que se cierra, hacer una síntesis final, a estar un poco monitoreando, a ver qué sucede, ¿sí? Es decir, ¿saben los alumnos interactuar entre ellos? Mm, Esta es una pregunta también. mm. Están motivados, aparte si tengo ganas, estoy motivado, pero por ahí no sé, porque se me complica técnicamente, porque le contesto a uno y me aparece abajo de todo y no lo entiendo, y nadie entiende a quién le contestó, y ahí se arman como esos embrollos, ¿no? Si alguien más quiere preguntar, se anima a preguntar por el audio. Bueno, por aquí por el chat, repreguntarle a cada uno alguna cosa puntual del tema, perdón, como yo corrí mi chat, no lo leo bien ahora yo. Repreguntarle a cada uno alguna cosa puntual eh, del gran tema, es decir, si yo no, si estoy interpretando bien la pregunta, sería como ir y volver, pero estaríamos como interactuando con cada alumno, no planteando, digamos, una discusión, un debate entre los alumnos. Poner como condición comentar la participación de otra persona. Sí, desde la consigna, sí, también podemos hacer muchas cosas y eso, ojalá tengamos tiempo, se los digo después. Bien. Entonces, les quería comentar que estuve analizando 10 foros de intercambio de cursos de posgrado, ¿sí? Y lo primero que hice fue pararme para, digamos, ver qué tipos de mensajes escribían los docentes, ¿sí? 3 docentes diferentes, 2 cursos diferentes. Entonces, un poco hacer una tipificación de las categorías, digamos, o categorización de los mensajes del docente. Bien, lo que encontré en estos foros, ¿sí? Es mensajes que podía categorizar como aportar información teórica, cuando los docentes entramos y, digamos, aportamos un poco más de lo que dijimos en el material, ¿sí? Para proponer más, digamos, proveer más información teórica a los alumnos, ¿sí? También he encontrado en estos foros mensajes, ahora quiero decir para orientar, después vuelvo al anterior, sobre los alcances y desarrollo del foro, ¿sí? Es decir, guiar a los participantes en aspectos operativos en la organización del foro, como así también en la relación de los alcances de los contenidos, qué día se abre, qué día se cierra, etc. He encontrado también categorías como sintetizar, que pueden ser síntesis parciales, que cada tanto hacen los docentes, o una síntesis final. Valorar es decir, apreciar las aportaciones de los alumnos. Vincular con las prácticas profesionales, esto es algo que siempre es bien recibido, que tendría, digamos, que ver más con orientar a la reflexión acerca de cómo el trabajo de la asignatura o del curso que se trate puede contribuir a nuestro desarrollo profesional. Otras categorías que he encontrado en menor frecuencia son las categorías problematizar, que son una categoría que, digamos, cuando queremos activar a la reflexión, traccionar de los alumnos, llevarlos más allá de esa participación, tal vez ponerlos
lejos de su zona de confort, actuar como el abogado del diablo, como cada uno tenga ganas de llamarle, porque, es decir, crear nuevas oportunidades para seguir participando, ¿sí? Si yo cumplí con esa la consigna, y ahora, ¿qué más puedo decir? Bueno, incentivar a que se pueda seguir participando. Y otras categorías que surgieron fueron, no solo fomentar la interacción entre pares, es decir, fomentar a que los participantes interactúen entre sí y retroalimentándose entre sí, dando espacio para el consenso, para el disenso, para pedir ampliaciones de ideas, respondiendo a inquietudes, ¿sí? Mensajes del tipo, bueno, fulana dijo tal, bueno, ¿qué le contestan? ¿Qué le dirían? ¿Qué opinan de lo que dice tal? Solo para dar algunos ejemplos. Y otra categoría muy interesante, ¿sí? Es la categoría de orientar para la interacción entre pares, porque esta categoría justamente es lo que decía antes, y que tenía que ver con la pregunta que me hacía Mónica, es decir, ¿saben cómo interactuar? ¿Saben aspectos técnicos sobre cómo interactuar entre sí? Digamos, ¿cómo hago yo para que se dé cuenta el otro si estoy respondiendo, que le estoy respondiendo a él, si cuando veo después mi pregunta me aparece al final de todo? Es decir que nos quedamos ahora con estas categorías, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido. No se asusten de esto, tan colorinche. Bueno, nada, aquí en esta diapositiva lo que hay, sí, tenemos, por un lado, en este eje de las ordenadas, los distintos foros, y acá en el de las X o las abscisas, como quieran llamarlo, tenemos la frecuencia y aquí las categorías, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que todo esto corresponde, vemos que en todos estos foros no está presente la categoría roja, que es orientar para la interacción entre pares. Está muy poquito lo de fomentar la interacción entre pares, ¿sí? Acá en estos dos foros aparece como con mucha más fuerza. Si seguimos con estas categorías, vemos que aquí tampoco estas categorías de orientar, fomentar, y si nos ponemos a ver qué sucede con problematizar, ¿sí? Nos está sucediendo un poco lo mismo. Aquí no aparece, en estos foros está apareciendo, obviamente este docente es mucho más charlatán, ¿no? Que por aquí o por aquí, y aquí vuelve a aparecer un docente también que interviene mucho, orientando, problematizando y fomentando la interacción entre pares. Bien, aquí les comento que viene todo esto. Acá ya los colores están indicando foros, ¿sí? Llevados adelante por distintos docentes, coordinados por distintos docentes. Fíjense en este primer foro, las categorías de fomentar, orientar, no aparecen, hay algo de problematizar, pero digamos que a partir de todas estas categorías que hemos dicho, podríamos construir un perfil comunicacional docente, ¿sí? Es decir, ¿qué dice el docente? Y también podríamos hablar de cuánto dice. Fíjense que en este foro está con el docente en el medio, y todos los puntitos alrededor son los alumnos, se está asemejando a una estrella como habíamos visto al comienzo. Bien. ¿Qué pasa cuando sacamos al docente? Sacamos ese actor y sacamos el docente. Miren lo que ocurre en este foro. No hay prácticamente interacciones, hay muy poquitas. Los alumnos no interactuaron entre sí. No les voy a mostrar los 10, no se preocupen. En este otro foro, nuevamente encontramos que se fomenta un poco la interacción entre pares, no se problematiza y no se orienta para la interacción entre pares, ¿sí? Los alumnos acá son los mismos, ¿sí? En estos tres son los mismos alumnos. Digo, para no pensar que algo pueda ser como una variable contaminante. Volvemos nuevamente a una conformación de una estrella y a cada vez menos interacción. Y aquí tenemos otro docente que no está fomentando, no está orientando, no está problematizando, y nuevamente tenemos una conformación
una red que emerge a modo de estrella. ¿Se entiende hasta acá? No sé si se durmieron o, o si se entiende, sí. Pero entonces, ¿sirve el foro para la interacción entre pares? Bueno, esa es la pregunta. Ahora, no se las quiero spoilear. Perfecto, bárbaro, gracias a todos por responder. Bien, adelante. Bueno, acá vamos a ver otros foros, ¿sí? En los cuales el docente, perdón, la volví para atrás, ahí. Vamos a ver otros foros en los cuales el docente está problematizando, está fomentando la interacción de pares y está orientando. Es decir, ¿todo esto a través de qué? A través de sus mensajes. Fíjense lo que pasa. Este es otro grupo de alumnos, ¿sí? Bien, pero son todos los mismos. Fíjense que aquí ya empezamos a ver bastante más interacción, y esto que es un primer foro donde a la gente le cuesta interactuar, es el primero de todos. Y si sacamos la figura del docente, y cuando sacamos la figura del docente, obviamente extraemos todas sus vinculaciones, ¿sí? Sus vínculos, y bastante, digamos, bastante bien vamos. En este otro foro también vemos que el docente, no está bien, porque de verdad debo arreglarlo, pido disculpas. El docente fomenta y orienta para la interacción entre pares y están corridos porque también problematiza. Y vemos que sucede lo mismo, ¿sí? Es decir, no, disculpen. Voy a pedir unas disculpas porque me confundí. Cambié de color y me mareé yo. Esperen. Acá, volvemos. Cambié de color y me mareé yo. Vuelvo para atrás. Está bien el dibujo. Ya me había empezado a asustar un poco, Silvia. En este foro... Tranquila, Dani, tranquila, que está muy claro Bien. y es muy gráfico lo que estás mostrando, así que más allá del color podemos identificar y podemos entender lo que estás diciendo. Está Ok. perfecto. Queda claro. Acá justamente se cambió el color porque es otro docente con el mismo grupo de alumnos, ¿sí? Este docente, justamente el gráfico tenía razón, no hay orientación, no los orienta para el intercambio entre pares, no fomenta el intercambio entre pares, y tampoco se problematiza, ¿sí? Entonces vemos que es un grupo que ya viene, también por supuesto que la única variable no son los mensajes del docente, sino que el grupo de alumnos tiene que ver, y uno ve que esto se asemeja bastante más a una estrella que esto, y que cuando extraemos el docente, hay muchos alumnos, muchos participantes que quedan como aislados, ¿sí? Uno podría presuponer, bueno, porque los alumnos en el primer foro aprendieron a cómo interactuar. Podría ser o no, la verdad, no lo sé. Y aquí volvemos con los mismos alumnos a otro foro. Fíjense, este era el 1, este era el 2, este era el 4. Digo, porque es importante lo que va pasando a lo largo del tiempo, para lo que quiero decir. Fíjense lo que pasa cuando se saca el docente. Son los menos los que quedan, digamos, apartados. Bueno, gracias por decir que está buena la graficación. Sí, a mí también me parece que está buena y por eso se los quería mostrar, porque a veces tenemos delante nuestro cosas y no sabemos bien cómo mirarlas, y me parece que estos gráficos aportan bastante. Además, a través de, digamos, de esta metodología se pueden obtener métricas numéricas, hacer estadísticas, pero no importa, no es cuestión de meterse en ello, no es necesario, ¿sí? Y como quería mostrarles ahora, tampoco es necesario, en todos los casos, tener que estar haciendo estos gráficos con algunos programas que se pueden hacer. Llevan un ratito cargar los datos, nada más. Dice Daniele, ¿cómo se generó la interacción? ¿Con qué pauta? Esta vez me adelanto y seguro lo explicás más adelante. Bueno, un poco la conclusión. Bueno, gracias, Judith. Es Y decir, Daniel dice que los alumnos no son los mismos, pero el tema cambia, el tema no condiciona. Yo creo que sí, dice, ¿no? Yo diría que los temas, todos los foros son foros pensados como
para construcción conjunta del aprendizaje, ¿sí? Eso es una cosa, por un lado. Y por otro lado, diría que todos quienes están es porque están muy interesados en la temática. Y no tengo acá las consignas, pero no son consignas que una le esté diciendo, que una diga, bueno, hablen entre todos, y la otra diga, bueno, hagan un solo aporte. Para nada. Lo que esto llevaría a pensar un poco con la pregunta de Judith, gracias por la pregunta, es que lo que nosotros decimos, nuestros mensajes como docentes, podrían llegar a tener que ver con la interacción que ocurre en las aulas virtuales. Es decir, si nosotros les enseñamos, es decir, para que interactúen, no es algo que es como que juntarse en un café y charlan entre todos, sino como que es algo que hay que enseñar, porque estamos en entornos virtuales, ¿sí? Que no son los entornos naturales en los que nos desenvolvemos, por lo menos eh, como siempre, ¿no? Y no en este momento. Lo que quería decir entonces es que hay que enseñar a interactuar, por un lado. ¿Y cómo se enseña a interactuar? Bueno, a través de nuestros mensajes. Si nosotros les explicamos, y algo voy a mostrar ahora, por ejemplo, cómo pueden interactuar más fácil, ¿sí? Si fomentamos, ¿sí? A través de nuestras preguntas, que se abra el intercambio, si problematizamos porque estamos viendo, por ejemplo, diferentes posturas entre la gente, pero no se están animando a interactuar, pero bueno, problematicémoslo, y a ver, a partir de dar una nueva oportunidad para volver a responder, a tener nuevas cuestiones, a traccionar, es ver, a ver cómo van respondiendo en los alumnos. ¿Estos gráficos pueden obtenerse desde los foros de Moodle? No, pero te voy a mostrar otra cosa. Perdón, no. En un momento se podía con una, incluyendo, asociando un programa, y ahora, bueno, ahora es algo más sofisticado que nos va a mostrar Dani. Bueno, no les voy a mostrar digamos, no es que les quiera mostrar algo más, no quiero avanzar con esta técnica, digamos, porque creo que el motivo de esta charla era un poco mostrarles cuestiones de interacción. Sí se puede, y hay distintos programas para hacerlo, hay algunos más fáciles, unos que son más complejos. El tema es un poco cargar los datos, pero se puede hacer. Lo que quería mostrarles es que hay algo por ahí más fácil para poder verlo sin tener que llegar a hacer esto, ¿sí? Que por supuesto es posible hacerlo. Bueno, cuando uno entra al foro, ¿sí? Normalmente lo que encuentra arriba es cómo es el modo de visualizar las preguntas y las respuestas, ¿sí? Perdón, las respuestas, ¿sí? Normalmente y por defecto, no sé cómo ustedes lo ponen en el CITEP, pero normalmente yo siempre lo encuentro ordenar desde el más antiguo, ¿sí? En ese caso, aquí está la consigna y vemos que contestó, es decir, se ve por orden, desde el más antiguo al más nuevo. Ahora, ¿qué pasa si esta persona, por ejemplo, le contesta, le está hablando a esta persona y no la nombra, ni cambia el asunto? Y es como empieza a ser complicado y la gente se marea. Sin embargo, en esa ventanita cuando hacemos clic, también podemos mostrar respuestas anidadas. Y vamos a obtener esto, como lo ven, disculpen que esté así como borroneado, pero bueno, es una cuestión de protección de la identidad, ¿sí? De las personas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, bueno, acá una persona estuvo diciendo algo, esta persona le respondió a esta le respondió a esta le respondió, esta volvió a responder a la consigna, esta otra parece que le respondió a la de arriba, ¿sí? Entonces, podemos ir viendo de alguna manera cómo es, porque también por respuestas anidadas podríamos ver en una estructura de estrella cómo lo veríamos, como ver desde el más antiguo, ¿sí? Lo veríamos así, si todos responden desde la consigna al docente. Otra manera de verlo, ¿sí? Más fácil, es mostrar respuestas por rama. No se lee nada del mensaje, pero por lo menos nos da, ¿sí?
nos da una idea de cómo se fueron entramando esos diálogos. Ojo con esto, porque también puede suceder que alguien no sepa bien cómo responder y en realidad este que respondió a lo último quería responder a la consigna, pero no sé, encontró esto, hizo clic, responder. Pero para eso estamos nosotros, ¿no es cierto? Para eso estamos los docentes, para enseñar estas cuestiones. Bien. Entonces, yo creo que graficar las interacciones, de todos modos, es una manera poderosa como para poder monitorear el desarrollo de un foro, ¿no? Y a la vez reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Y que existen, como decíamos antes, muchos programas para hacerlo, después los decimos al final, algunos más fáciles, otros un poco más complicados, pero con los más sencillos está perfecto. Bien. Una cuestión, porque también ustedes la habían planteado en el foro. ¿Cómo podemos hacer desde las consignas, ya yéndonos un poco de los mensajes, como un bonus track, para poder lograr intercambios? A ver, si hacemos grupos pequeños, es mucho más probable que todos intercambien entre sí, por una cuestión, digamos, de efecto del número. Si yo tengo 40 personas en un foro, como así también las tengo en una clase presencial, las 40 personas no se van a poner a conversar entre sí. Seguramente se van a formar grupitos, ¿sí? Entonces, un primer consejo es que trabaja muy bien las consignas o las actividades cuando están dirigidas hacia pequeños grupos. Bien, otra cuestión que les quería mostrar, pensando ya más en las consignas, y seguramente mucho de esto lo conocen, son algunas ideas para inspirarse, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos pedir que dé lugar a la interacción? ¿Sí? Bien, porque también tiene que ver la consigna, digamos, qué estamos pidiendo. Debatir en torno a una problemática concreta en busca de respuesta, como una pregunta, los dilemas dan muchísimo, muchísimo juego, la interpretación de un material, no todos lo interpretamos igual, puede ser otro foro en que cada participante proponga un material, una idea, una actividad, y a la vez ofrecer, ya desde la consigna, 2 o 3 compañeros, que deban ofrecer a 2 o 3 compañeros retroalimentación. Este otro me gusta mucho y funciona muy bien, y me gusta que en pequeños grupos cada integrante presente una problemática en relación al ejercicio de su profesión. Por ejemplo, no sé, juntamos 4 profesores universitarios. Entonces, bueno, que cada uno presente un problema en relación a la enseñanza, ¿sí? Entonces, entre ellos, ¿sí? Cada uno presenta su problema y retroalimenta a los alumnos, a los colegas, en busca de una posible punta para una solución. Entonces, allí ya estamos pidiendo que todos retroalimenten a todos. También en pequeños grupos podemos producir material didáctico, puede ser un texto, una red conceptual, un álbum fotográfico, una infografía, un museo virtual, un proyecto, bueno, líneas de tiempo, juegos del tipo, etcétera, un montón de cuestiones. Juegos de roles también. Y otra configuración que se trabaja colaborativamente y no da una configuración de estrella o de una red más descentralizada, y por eso se los quería mostrar. A ver, ¿qué no me pasa? Ahora sí. Son las postas. Bien, por ejemplo, el docente propone un material que puede ser un video, ese material, y entonces pide que el primer alumno que quiera interprete ese video en función de un material teórico leído previamente, que interprete el del docente y que luego, ¿sí?, proponga un material para que el alumno 2 lo interprete y que a su vez proponga otro que sea, digamos, interpretado por el alumno 3 y ponga a disposición del alumno 4 un nuevo material, ¿sí?
A esto lo llamamos una posta. Bueno, y nada, este es un chiste, nada más. El docente que comenzó, ¿sí? Si podemos empezar que comenzó para aquí, también puede cerrar y ver otro tipo de configuración, ¿sí? Donde, bueno, aquí nadie está en el centro, y todos han trabajado, digamos, colaborativamente. En el chat dice de 4 o 5 personas. Bien, la idea sería entonces armar tanto foros como grupos. No necesariamente, no, un foro uno lo puede dividir en grupos. En el CBC la relación docente-alumno no nos da para hacer foros en grupos chicos, son talleres masivos. Sí, ese es un tema, pero se pueden proponer cuestiones, consignas, en las que se hagan grupos más pequeños y que deban interactuar y en algún momento dado, sí, realizar un taller donde estén los docentes y que puedan, digamos, consultar sus dudas. Así los docentes no tienen que estar entrando a cada uno de esos espacios. No sé si eso les puede servir. No creo quizá que puedan participar en grupos dentro del Moodle. Sí, sí, sí. Se puede, toda actividad dentro de Moodle se puede separar en grupos. Todo. Bueno, y un poco para cerrar, porque ya me pasé 2 minutos, lo dicho hasta acá, digamos, no pretende establecer que la participación del docente o de la docente sea el factor decisivo, digamos, en estos gráficos, en estas estructuras de redes, ¿sí? Que emergen en estos intercambios en los foros virtuales de aprendizaje. Sin embargo, sí es un factor importante. Como vimos en diapos anteriores, en los foros en los cuales los docentes no fomentaron, no orientaron para la interacción entre pares, no problematizaron para abrir un poco más el juego y seguir la discusión, hemos visto que las redes eran, no redes, sino más bien tipo estrellas. Pero obviamente es tan solo una de las variables. Entre ellas tenemos que pensar en los alumnos, en el tiempo que hace que comenzó el curso también, la consigna presentada, como estábamos viendo, el clima de confianza y honestidad que logra, digamos, el docente, acompañado también por los alumnos y las alumnas, los errores que son fundamentales para aprender, y es decir, que la cuestión de la interacción es multifactorial. Si yo me he parado sobre algo muy chiquitito, que son los mensajes del docente. Y es algo que sí podemos controlar, y hay muchas otras de las variables que no podemos controlar, porque bueno, no estamos en condiciones dentro de un laboratorio. También quería resaltar el valor gráfico, ¿sí? De graficar las interacciones en los foros para poder monitorear nuestra propia actividad y recalcular si es necesario. Es decir, que el objetivo, bueno, ha sido simplemente ofrecer otra mirada que ayude al docente a tomar conciencia, ¿sí? De la distancia que puede existir entre lo que se pretende y lo que efectivamente sucede, y actuar en consecuencia, no tirarnos culpas, sino actuar en consecuencia. Y tal vez allí estemos encontrando las respuestas que no podíamos encontrar, ¿sí? Repensando en nuestras propuestas y en nuestro propio desempeño, ¿por qué no ocurre aquello que nos proponemos que ocurra? Bueno, muchas gracias. Silvia, decime cómo sigue. Gracias, Dani. Podemos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me parece que se abordaron distintas cuestiones, ¿no? Como el rol docente en esa interacción, en ese intercambio entre los foros, esto de creer que un foro, por abrir solamente el instrumento tecnológico de foro, se generan las cuestiones. Esto no es así, implica una construcción por parte de todos los miembros, un compromiso, ¿no? Es decir, no porque haya una fiesta va a ser divertida.
que hacen divertida esa fiesta tienen que ver con el compromiso de todos los invitados a esa fiesta, ¿no? Entonces creo que aquí se pone de manifiesto este tema. También me parece que fue muy valioso que pudieras visibilizar modos distintos de generar una consigna y eso que implica en términos de la actividad que se propone, y también modos de visibilizar la participación en el foro, es decir, de acuerdo a cómo yo elija ver las participaciones en un foro, es como también me hago una idea de esa interacción, ¿no? O qué es lo que me es más útil, verlos por la última intervención y como docente estar concentrado en quiénes fueron los últimos alumnos que participaron y responderles, o ver cómo se generó esa interacción entre los miembros de la clase. Así que creo que enriquece estas miradas que venimos teniendo de la interacción, del espacio del aula virtual como un espacio de intercambio. No sé si alguien tiene una pregunta que hacer, alguna duda que quiera compartir. Por aquí preguntan sobre las aplicaciones. Bueno, y para PC, sí, para Windows corre, ¿cuál era? NodeX, ¿no? Que es, Node XL es una extensión de Excel, que es, no sé si en este momento está gratuita, pero era exacto. Daniela, ahí está, gracias. gracias, Paz. La extensión a Excel es como muy fácil en términos de estar también familiarizados con la herramienta. Daniela lo que está presentando es una metodología de análisis de redes, ¿no? Una especie de sociograma, y hay muchas herramientas que facilitan esto, visualización. Sí. Hay otras herramientas que permiten hacer cosas muy bonitas, todo depende para que uno lo quiera, ¿no? Yo creo que con el NodeX está muy bien, lo que sí es hay que ver si uno tiene la posibilidad de tomar los datos así, tomarlos automáticamente, o, digamos, veo y me anoto en una planilla, fulano le contestó a este le contestó a este le contestó a este, digamos. Lleva un ratito, pero bueno, es un ejercicio interesante, también depende de qué cantidad de gente, ¿no? Tengan las aulas. Entre las otras aplicaciones para iOS. Bueno, para iOS ahí tenés el Gephi. Gephi también sirve para todo, ¿no? No solamente para iOS. Sí, Gephi corre muy bien con Mac, digamos, Gephi. Aquí lo que pasa es que pueden hacer un montón de otros análisis, ¿sí? Pueden, un montón digamos, de métricas. Y otro que es el que se usa mucho en investigación, que se puede hacer correr en Mac, digamos, pero también hay que hacer algo, es ya me va a salir el nombre. No, lo peor es el que fue el que usé yo, Esto es lo peor. Fui yo. Ya les voy a decir, porque bueno, acá está. Acá lo tengo cargado. Es el Usinet. Para usarlo con Mac hay que pedirle a alguien que sepa que permita que la Mac corra como una PC. Eso sí. Pero bueno, ese ya es un programa que también pueden hacer análisis estadístico. Está muy bueno, pero bueno, es un programa bastante más avanzado. Creo que con el Node XL y el Gephi para ver esto es más que suficiente. Bueno. Dani, hay un comentario en el chat de Cori que dice, lo que se entiende es que todo debe ser pautado previamente con los docentes alumnos, al hablar de las estrategias y de la interacción en los foros, ¿no? Bueno, yo no sé si todo tiene, o sea, cuanto más tengamos pautado, nos va a ser más fácil, ¿sí? Está muy bien también desde los primeros, desde las consignas, indicar, o desde que comienza el curso, que es importante, la interacción, bla, bla, bla. Es más, uno le puede mostrar hasta estos gráficos, esto no es lo que se pretende, digamos, es esta otra cuestión. Pero creo que nosotros, con nuestros mensajes, y es una creencia, ¿sí? Podemos hacer que suceda la interacción. Es decir, animar para la interacción, no esperar que ocurra solo. ¿Y con qué mensajes? Bueno, enseñando a interactuar, fomentando, ¿sí?
es decir, dando mensajes para que den pie, para abrir, para que haya discusiones. Y Miriam dice también flexibilidad para cambiar sobre la marcha, totalmente de acuerdo, me parece fundamental, que los docentes recalculamos todo el tiempo. Y eso no quiere decir que no haya planificación, eso quiere decir que uno tiene la capacidad de leer lo que está pasando, de querer mejorarlo. Bueno, Bien. excelente. Gracias, No, gracias Daniela, a todos por el los que escucharon tiempo, hasta acá, muchas gracias. por la generosidad en compartir tus investigaciones, todo lo que vas observando, por darnos una mirada distinta a pensar esto. La gente, bueno, te está agradeciendo en el chat. Gracias. Bueno, gracias a todos los que otra vez se sumaron a estas propuestas que estamos ofreciendo desde CITER. Nos volvemos seguramente a encontrar en muchas otras encuentros. Hasta la próxima, exacto. Y bueno, seguimos trabajando juntos para esta transición a la virtualidad en esta etapa tan especial. Bueno, yo quiero agradecer a Silvia un poco por haberme introducido en este mundo de las redes, que es apasionante, el que le guste es apasionante. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado y participar. Gracias. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.